El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de recoger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de los muertos. Palabra del Señor. Lo primero de todo, ¿por qué 153 peces? 153 peces son los peces que se recogen en esa red, en esa pesca milagrosa. Son 153 porque eran 153. Los contaron y allí aparece que ese fue el número. Evidentemente no se los iban a comer todos en ese momento, así que lo lógico era contarlos y venderlos. Pero en la Biblia hay muchos números que son simbólicos. La misma Biblia nos enseña a buscar esos simbolismos. Por solo citar un ejemplo, el número 40 es mencionado 146 veces en las Escrituras. 40 años vivió Moisés en Egipto. Otros 40 estuvo en el desierto antes de que Dios lo eligiera para guiar a su pueblo y libertarlo de la esclavitud. Estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches 2 veces, cada una de las veces esa cifra de días. Cuando envía a unos espías a ver la tierra de Caná, estuvieron 40 días. El profeta Jonás estuvo predicando también en Nínive,
perdón, aquí lo he copiado, pero no recuerdo que estuviera 40 días. Me parece que está equivocado, pero no estoy seguro. Pero sí que el profeta Ezequiel estuvo 40 días recostado sobre su lado derecho para simbolizar los pecados de Israel. Elías estuvo 40 días sin agua ni comida en el monte Horeb. En fin, 146 veces. He puesto un número, pero hay muchos más números que evidentemente tienen un simbolismo. Dios nos habla con las palabras, pero los números también hablan. Eso sí, los simbolismos tienen que ser claros, no pueden ser cogidos por los pelos, no pueden ser tan retorcidos que no convenzan. Este número de peces, 153, después de haber leído a muchísimos autores, claramente se concluye que no está claro qué simboliza. Es más, hasta a lo mejor no simboliza nada, y eran 153 peces y ya está. Sin embargo, mirando muchas veces las páginas de la Biblia, sí que ha habido estudiosos que han descubierto que el nombre de Yahvé aparece 153 veces en el libro del Génesis, exactamente el mismo número. Otro autor recordó, San Jerónimo ya se preguntó esto, y en una carta dice que en la Historia Naturalis de Plinio el Viejo, al hablar de los peces, dice que son 153 las especies. Por lo menos son 153 las especies mencionadas en ese libro. San Agustín ya se lo planteó, y la verdad es que la explicación de San Agustín demuestra que era un hombre muy inteligente, porque él se da cuenta de que 153 es el 17º número triangular. El número triangular es un determinado número en las matemáticas. Muy curioso. Los números triangulares son muy interesantes. Y encima, él va a hacer toda una reflexión simbólica acerca de qué simboliza exactamente el 153 entendido como número triangular. Es apasionante, pero la verdad es que no lo voy a explicar aquí porque más bien hay que usar papel y lápiz para dar su explicación verdaderamente compleja, pero verdadera. Hay más explicaciones y además algunos autores decían, me parece que la explicación definitiva es esta, pero no, ninguno ha logrado convencer al resto de exegetas y, insisto, quizás sea un número sin simbolismo. Yo, por añadir un simbolismo más a la lista, que no acaba en lo que he dicho, que es más, uno que se me ocurrió, que tampoco me convence al 100%, 153 los peces de la red que recogen los apóstoles. 1 es Dios, el único Dios. 3 es la Trinidad. 5 serían las fases de la historia de la humanidad, entre la humanidad que ha salido de Dios hasta que vayamos de nuevo a la Trinidad. ¿Por qué esta explicación? Porque los peces es el número de todos los hombres salvados que van al reino de Dios. Es decir, de todos los peces que los apóstoles recogen por indicación de Jesús. Recordad la parábola de los ángeles que salen a pescar los peces y los peces buenos los ponen en las cestas y los malos los arrojan al horno. Dice, pues el reino de Dios es esas cestas en que mis ángeles recogerán a los peces buenos. Todo este esfuerzo por tratar de interpretar qué mensaje hay en el número no es vano. O sea, Dios, grandioso escritor,
tan inteligente en cada una de sus palabras, de sus detalles. Ha puesto tantos simbolismos que no hacemos mal en tratar de descubrirlos. Y además este número está puesto en una escena que sucedió, pero que es tremendamente simbólica. Los apóstoles recogiendo los pescados, símbolo de la Iglesia y los sucesores de los apóstoles recogiendo las almas para llevarlas al cielo. Pero quizás, y con esto acabo este tema, quizás este número no tiene ningún simbolismo. Está puesto justamente allí, pero para recordarnos que no todos los números tienen un mensaje. Los simbolismos de la Biblia tienen que ser claros, evidentes. No pueden ser cosas que ya entre la fantasía, que entre la subjetividad más grande posible. No. Los simbolismos se apoyan unos a otros y se ve claramente una voluntad del escritor. Pero es distinto de la imaginación ya que construye cosas que no tienen un fundamento en el escrito. De hecho, cuando se estudia literatura, una de las cosas que el profesor explica a sus alumnos es que uno puede ver mensajes muy profundos que el autor puso en el texto por debajo de las apariencias. Y eso ocurre en los grandes escritores. Pero que no hay que tratar de buscar lo que el autor no quiso poner. Ese extremo es malo. Tan malo sería decir no hay nada más que lo que aparece a primera vista en la lectura, como ir más allá de lo que realmente hay en el texto. Dejado este tema del 153, que nos ha consumido 9 minutos del sermón, brevemente, hay que ver que todo depende de Dios. Porque Él les indica, echad la red allí. La echan exactamente donde dijo Jesús y sacan los peces. Pero ¿quién pone los peces en el lago cuando los pescadores normalmente van a pescar? Los pone Dios. Los peces están allí porque la voluntad de Dios ha querido que estén allí. Con lo cual no hay tanta diferencia entre que los peces estén repartidos y sean recogidos con una noche de trabajo, a que los concentre en un lugar y sean recogidos de una sola vez contra todas las leyes de lo usual, de lo que es normal. Al final, el pan que comemos cada día en nuestra mesa lo da Dios. Uno puede decir, sí, pero lo he conseguido con mi trabajo, mis buenas horas me ha costado. Da lo mismo que Dios te lo ponga directamente sobre la mesa de un modo milagroso, que aparezca, a que lo consigas con tu trabajo. Porque tú podrías trabajar todo lo que quisieras y el pan faltaría en tu mesa. Con lo cual, lo consigas a través de tu trabajo o aparezca milagrosamente sobre la mesa, cuando pones los alimentos sobre el plato, eso es don de Dios. Es como la salud. Hay gente que se esfuerza muchísimo en la salud. Lo que come, voy a hacer ejercicio, no, eso no, que es insano, y están enfermos. Y otro no se preocupa nada y está sano. La salud es don de Dios. ¿Significa esto que no debemos hacer nada? No. Debemos hacer siempre lo que es razonable, en el trabajo, en la salud, en todos los temas. Pero después de haber puesto los medios, recordemos que todo es don de Dios, hasta las cosas que nos parecen más naturales. Yo en el hospital, donde estoy de capellán, veo a personas que no pueden respirar. Tienen todo el aire del mundo, su cuerpo está sano, pero un pequeño problema hace que no puedan respirar.
Hasta el aire que tenemos lo respiramos como don de Dios. Hasta el aire que respiramos. No hay nada, por natural que sea, lo repito, que no esté concedido por la mano generosa, providente, que cuida de Dios. Otra cosa que tenemos que meditar, además de que los peces los pone Dios en el lago, es que Dios quiere que se le obedezca fielmente. Dios quiere que se le obedezca fielmente. Podía haber puesto los peces de un modo más natural, pero quiso que el fruto del trabajo estuviera asociado, en este caso, a la obediencia. Quiso que viéramos con los ojos que la obediencia es lo que hace que se produzcan los frutos. No simplemente les da los peces, sino que lo hace a través de la obediencia. Podían haber orado los apóstoles y los peces haber aparecido en la red, pero fue porque ellos hacen lo que se les ha dicho. Pero aquí viene una dificultad. Ellos al principio no habían reconocido que era Jesús. De hecho, es después cuando Pedro lo reconoce y dice, es el Señor. Entonces, ¿por qué, si no sabían quién era ese desconocido, que estaba en la orilla, por lo menos a 2 tiros de piedra, por lo menos? ¿Por qué alguien que está en la orilla, que no puede ver desde la orilla qué hay debajo del agua, y menos tan lejos, por qué le obedecen después de toda una noche habiendo trabajado? En mi opinión, el Espíritu Santo les puso en el corazón, hacedle caso. Cuando les dijo ese desconocido eso, probablemente se miraron, probablemente se encogieron de hombros y alguien dijo, bueno, vamos a hacerlo, tírala, va, sin pensarlo mucho. Porque si lo hubieran pensado, no lo hubieran hecho. Por lo menos racionalmente no era lo lógico. El Espíritu Santo a veces nos pone eso. A mí me ha pasado muchas veces pensar una cosa para hacer en una iglesia, cuando era párroco, y estar explicando la decisión, y una señora que pasaba por allí, después de escucharme decir una palabra, una frase, y de pronto darme cuenta de que por ella hablaba Dios. Me acuerdo ahora de un caso clarísimo. Lo pensé, Dios ha hablado a través de esta mujer. Y efectivamente, en los años siguientes, la decisión arquitectónica, porque era una cosa de obras, de aquella mujer fue la correcta. Yo lo había pensado mucho tiempo, muchos días, lo había hablado con otros también, con otros que sabían. Y sin embargo, una pobre mujer ya cuando lo estaba comunicando, pues como es en el Evangelio que hemos leído hoy, echad la red allí. Y le hice caso. Y efectivamente es que me di cuenta de que era Dios hablando a través de ella. Eso muchas veces me ha pasado. Y por eso acabo este sermón animándoos a que descubráis las veces que Dios os habla a través de otras personas. Yo ha sido un propósito que en ocasiones lo he tenido muy presente durante muchos días. Que me fije hoy en Dios que me habla a través de las personas con las que estoy. ¿Qué es lo que me decía cuando yo me fijaba en eso con intensidad? Pues a veces, después de escuchar a alguien, tengo que dar gracias. A veces, mira, esto lo tengo que hacer mejor. Esta mujer, sin darse cuenta, ha dicho una cosa que me la puedo aplicar a mi vida y cambiar ese defecto. Es un propósito muy bonito. Dios mío,
voy a estar atento por si me quieres hablar hoy a través de alguna persona que se va a cruzar conmigo en mi día. Dios nos habla mucho. Lo que pasa es que realmente pues no estamos con los ojos tan abiertos como para ver la cantidad de cosas que nos dice Dios a través de la naturaleza, de las lecturas, de la ciudad de los hombres en la que estamos, de tantas y tantas cosas. Pues nada más, acabo este sermón sobre este Evangelio con el pensamiento de la belleza de los apóstoles en una barca, sobre ese mar que representa la humanidad, y Jesús a la orilla. Podía haber estado dentro, pero yo creo que aquí hay un simbolismo ya, porque esto es después de la resurrección. Os dejo a vosotros en la barca. Vosotros sois los que vais a continuar mi labor, así como otras veces he estado yo en la barca. Y esa barca continúa hasta nuestra época y estamos dentro de ella. Esa barca podemos imaginárnosla incluso como este templo, como una barca, que todos nosotros amemos la barca de la Iglesia y que nos demos cuenta de que esa pesca continúa ininterrumpida hasta el día de hoy. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació del Señor, padeció por el fue crucificado y resucitado, desde los cielos. Oremos a Dios Padre. Él saca nuestra vida del abismo y nos hace revivir.